Puntos clave de la otitis media aguda en pediatría. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar y vamos a empezar por la definición y algunas definiciones que nos competen. Entonces, empezando por la definición de otitis media aguda, va a ser una enfermedad o una infección autolimitada que va a afectar principalmente a niños. Entonces aquí ya tenemos pues uno de los factores de riesgo, ¿no? En general la otitis media aguda va a afectar principalmente a niños y como estamos en pediatría pues es todavía más obvio esto, ¿no? Y se va a caracterizar por un inicio agudo de síntomas de inflamación de oído medio. Síntomas que vamos a ver en esta parte de la clínica, pero quedémonos con que la presencia de esta clínica forma parte esencial de nuestra definición. Ahora, la duración de los síntomas para que nosotros la consideremos aguda tiene que ser de 3 días a una semana. Y bueno, eso en cuanto a la duración. Ahora, en la otitis media recurrente tenemos que, va a ser la presencia de 3 o más síntomas en 6 meses o pueden ser también 4 o más en 12 meses. Entonces, 3 o más 6 meses, 4 o más 12 meses. Esa va a ser la otitis media recurrente. Y bueno, la otitis media con derrame va a ser la presencia de líquido en el oído medio. Esto sin la presencia, solo líquido, sin la presencia de síntomas o signos de inflamación del oído medio. Entonces, el principal síntoma que vamos a tener en la otitis media con derrame va a ser hipoacusia. Entonces, una otitis media con derrame, hay que pensar siempre en hipoacusia. De hecho, se nos dice que es, la otitis media con derrame es la causa más frecuente de daño en la audición, ¿no? Entonces, por eso es muy importante realizar esta sospecha. Recuerden, hipoacusia sin signos de inflamación. Un poco de epidemiología, 90% de la otitis media aguda va a dar en niños de menos de 5 años. 2/3 de estas otitis medias agudas, de esta otitis media, va a ser otitis media aguda. Entonces 2/3 va a ser OMA. Y 1/3 va a ser otitis media con derrame. Y bueno, lo que les decía, la otitis media con derrame es la principal causa de daño en la audición. Entonces muy importante recordar eso. En cuanto a la etiología, primero los factores de riesgo, que pues ya tenemos uno, es que sean niños, pero además también podemos tener tabaquismo positivo en el caso de los niños, anomalías craneofaciales, disfunción de la trompa de Eustaquio, también la asistencia a guarderías son otros factores de riesgo. Ahora sí, la etiología tenemos que el 55% de las otitis media aguda van a ser bacterianas. Y nuestras bacterias van a ser principalmente 3. La primera va a ser Streptococcus pneumoniae, la segunda va a ser Haemophilus influenza y la tercera va a ser Moraxella catarrhalis. Entonces, esos van a ser nuestros principales agentes etiológicos. Y en cuanto a la clínica, quedamos que iban a ser los síntomas de inflamación del oído medio. Entre estos síntomas vamos a tener, lo primero, y para que la consideremos aguda, como bien dijimos, tienen que ser de 3 días a 6 semanas, pero los síntomas tienen un inicio agudo, un inicio de menos de 48 horas. Y estos síntomas van a ser principalmente otalgia, dolor de oído. Si el niño pues no puede hablar o no puede referir el dolor, se puede ver como que él se está intentando rascar, se está intentando agarrar la oreja. No es como nosotros podemos identificar la otalgia. Fiebre y también irritabilidad. Clínicamente tenemos nuestro gold standard, la cual va a ser la otoscopía neumática, en donde nosotros podemos ver hipomovilidad de la membrana. Esto pues secundario a lo mejor a la presencia de líquido en el oído medio, ¿no? Entonces la otoscopía neumática va a ser el gold standard y si no se tiene la otoscopía neumática vamos a realizar timpanometría. Esto clínicamente, todavía no como estudios de laboratorio. Y bueno, en cuanto al diagnóstico vamos a tener criterios diagnósticos y estudios diagnósticos. En cuanto a nuestros criterios van a ser 3. El primero es un inicio agudo de los síntomas, quedamos menos de 48 horas. El segundo va a ser signos de la inflamación de la membrana timpánica, que como los que vimos en la clínica, otalgia, fiebre, irritabilidad. Y el tercero es la presencia de líquido en el oído medio.
Esto lo vamos a identificar con nuestra otoscopía neumática, que ya nos referimos en esta parte de acá. Esos van a ser nuestros criterios diagnósticos. Y en cuanto a estudios que podemos solicitar una audiometría para valorar, pues a lo mejor, problemas de la audición en el caso de una otitis media con derrame. En el caso de que hayan complicaciones, como puede ser la mastoiditis, podríamos aquí solicitar una resonancia magnética o un TAC. Y en caso de que ya tengamos sobre todo otitis medias recurrentes, podemos hacer timpanocentesis. Esto para hacerle a este líquido que identifiquemos gram y cultivo, y así pues podamos identificar el microorganismo y podamos atacarlo más dirigidamente. Y bueno, el tratamiento lo vamos a dividir en 3 etapas, ¿no? En 2 en general. Vamos a dividir el tratamiento de la otitis media aguda y el tratamiento de la otitis media con derrame. Y el tratamiento de nuestra otitis media aguda va a estar dividido en 2 etapas. La primera va a ser ver si el niño tiene ciertas características que nos permitan no darle antibiótico. Exacto, aunque tengamos aquí una infección, en pediatría no vamos a darle antibiótico en primera instancia. Recuerden, como vimos en la definición, esta va a ser una enfermedad o una infección que se va a autolimitar. Entonces no va a estar indicado el antibiótico siempre, con todo y que es una infección bacteriana. Entonces, ¿en quién no va a estar indicado el antibiótico? ¿En quién nos podemos ahorrar este antibiótico? Que tengan más de 2 años y que tengan una otitis media aguda leve, o también que tengan 2 años igual, más de 2 años, pero con una otitis media aguda severa que sea unilateral. Estos van a ser los criterios con los que nos podemos ahorrar el antibiótico. Solo, en este caso, en nuestro primer paso, por así decirlo, del tratamiento, vamos a hacer únicamente vigilancia de la patología con paracetamol. Esta vigilancia tiene que durar de 48 a 72 horas. Si no mejora, también otro criterio para que, es que esa era una guía viejita, pero también es importante saberlo. Un criterio también para no darle antibiótico es que tenga menos de 39 grados de fiebre. Si tiene menos, también podemos pasarlo, pero estos son los criterios que vienen en la guía actual. Entonces, tenemos que hacerle vigilancia con paracetamol por 48 a 72 horas. Si no mejora en estas 48 a 72 horas, o si son el contrario de estos criterios, si tiene menos de 2 años, o si tiene más de 2 años, pero una otitis media aguda severa que es bilateral, no es unilateral como lo vimos aquí, pues lo pasamos al paso número 2. Entonces no mejora, o los criterios contrarios a estos que están aquí, lo pasamos al paso número 2. Y en el paso número 2 ya vamos a tener el antibiótico de elección, o como primera línea vamos a tener la amoxicilina. Amoxi sola. Ya si pues tenemos resistencia o no mejora, podemos añadirle como segunda línea, le añadimos el ácido clavulánico. Y bueno, en alergia a la amoxicilina podemos dar un macrólido, concretamente claritromicina. Y bueno, si no funciona ni la amoxi con ácido clavulánico, podemos dar cefalosporinas de clase 2 o clase 3, ceftriaxona por ejemplo, ¿no? Y ahora sí, en cuanto a la otitis media con derrame, vamos a dar únicamente antibiótico tópico, parecido a cómo se trata una otitis externa, ¿no? Solamente antibiótico tópico. Y en caso de que ya tengamos una otitis media con derrame pues de recurrencia, que ya tengamos una otitis media con derrame crónica o que nos genere ya problemas de audición, podemos colocar, esta va a ser nuestra primera línea, no mejora con esto, hay recurrencia, hay cronicidad, etc. Podemos ya recurrir a un tubo de ventilación. Y esa sería nuestra segunda línea de tratamiento en la otitis media con derrame. Y eso sería todo en cuanto a la otitis media aguda en pediatría. De este lado está el apunte. Muchas gracias.